fue Pedro, It was not a dog. no fue Juan, It wasn't Peter. It wasn't John. no fue Pablo, It wasn't Paul. no fue ninguno de los apóstoles. None of the apostles. El que dijo The one who said, fue Jesús que lo dijo. it was Jesus who said it. Dijo lo siguiente: He said the following: no te dejaré, I will not leave you ni te desampararé. or forsake you. Estaré contigo I will be with you hasta el final. to the end. Oh, aleluya. Pueden sentarse. You can have a seat. Escuchaba a la pastora. I was listening to the apostle. Aleluya. Escuchaba a la pastora I was listening to the apostle decir que debemos salir diferente. En el día de hoy tiene que Sí. haber una transformación. saying that we should leave this place different. That there should be a transformation. Hemos sido transformados por la sangre de Cristo. We have been transformed by the blood of Christ. Santo Dios. En el año 586 antes de Cristo, los caldeos, encabezados por y dirigidos por Nabucodonosor, destruye el primer templo de Jerusalén, deja a Jerusalén desolada y se lleva cientos o miles de judíos juntamente con él y su ejército hacia Babilonia. Y dije en el año 586 antes de Cristo. Vamos a hablar un poquito de historia. Entre estos prisioneros iban 3 jóvenes más Daniel. A veces nos han enseñado que Daniel estuvo en la cueva. No, perdón, en el horno. Daniel no estuvo en el horno. Nabucodonosor, en el año 586 antes de Cristo, le había destruido su ciudad de Jerusalén. Le había destruido su templo completamente y le había privado de su libertad, y ahora lo estaba obligando a hacer algo que ellos se van a negar. Óigame, le destruyeron la ciudad, le destruyeron el templo de oración y lo privaron de su libertad. Había un problema con Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, y no sé si tenemos la primera imagen de la estatua, Nabucodonosor tuvo un sueño en el capítulo 2. Nadie se lo podía interpretar porque había un problema. ¿Cuál era el problema que tenía Nabucodonosor? Que él tuvo un sueño, pero lo olvidó. Entonces él estaba obligando a los sabios de su imperio y a todo el que estaba a cargo de su imperio que se lo interpretara. Pero ¿y cómo se lo podían interpretar si él lo había olvidado? Y resulta que él convocó a todos sus dirigentes para que le pudieran decir su sueño. Todos se negaron, todos estaban diciendo que era imposible, que no había nadie sobre la faz de la tierra que podía hacer esto. Capítulo 2. ¿Qué soñó Nabucodonosor en el capítulo 2? ¿Por qué voy a tocar el capítulo 3, pero tengo que irme al capítulo 2? ¿Qué soñó Nabucodonosor? Que no se acordaba. A todos aquellos que estaban a cargo de reinos, sabios, líderes, les esperaba la muerte. Nabucodonosor dio orden al capitán de la guardia del rey llamado Airoc. Le dijo:
Si no me interpretan el sueño, mátalo a todos. Daniel supo esto y Daniel corría peligro, juntamente sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel va donde el capitán de la guardia del rey llamado Airok y le dice qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué el rey ha dado este decreto? Que va a acabar con todo aquel que no le interprete el sueño. Y entonces el capitán de la guardia real le dice todos los detalles. Es que él no se acuerda, Daniel. Y entonces hay que acordarse del sueño, que algo que él olvidó. Dígame usted, ¿cómo usted puede darle a una persona un pensamiento que él tuvo y lo ha olvidado? Y la persona viene donde usted le dice, si tú no me dices lo que yo estaba pensando. Imagínese usted que usted está frente a su jefe y el jefe tenía un pensamiento y lo olvidó y le dice, si tú no me acuerdas de ese pensamiento te voy a botar. ¿Y ahora? Y Daniel se atreve a decirle al capitán de la guardia del rey, a Airok, le dice, mire, espérate, detén la ejecución, no maten a nadie, porque yo voy a interpretar el sueño. Oiga lo que dice Daniel. Ahí está Daniel ya presentándose en salvador de todas aquellas personas que no querían saber de él. Pero Daniel, interesante esto, porque Daniel se va donde sus amigos, atención a esto, y le dice el peligro que estaba pasando. Y quisiera leer, sé que quizá no tienen esa cita, porque no se la di, pero si usted tiene su Biblia, en capítulo 2 de Daniel, el versículo 17 y 18 que voy a leer, Daniel capítulo 2, versículo 17 y 18 dice, luego se fue Daniel a la casa e hizo saber lo que había, es decir, el asunto que había a Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres reales en hebreo de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué Daniel le hizo saber esto de lo que estaba pasando con el sueño que él tuvo? En el capítulo 2, Nabucodonosor, lógicamente porque también esos 3 muchachos corrían el peligro de que fueran muertos, para que pidiesen. Daniel fue donde ellos para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Atención a esto. Daniel no se enfrentó solo. Daniel va donde sus amigos. Parece que vivían juntos en la misma casa. Y dice que va a la casa con ellos y le dice, vamos. Y dice que estos muchachos se pusieron, yo busqué más en la historia. Estos muchachos se pusieron a orar. Sadrach, Mesach y Abednego, cuyos nombres reales, como dice ahí, era Ananías, Misael y Azarías, se pusieron en oración. ¿Y qué te cree que pasó? Que se les reveló el sueño que tuvo Nabucodonosor, se lo reveló a Daniel. Mientras ellos estaban orando, Señor, óigame, hay que tener personas que intercedan por usted. Pero personas que, verdad, Nabucodonosor no sabía esto. Por eso es importante conocer esta parte de la historia. No eran hombres cualquiera. Sadrach, Mesach y Abednego no eran hombres cualquiera. ¿Por qué Daniel no fue a otro lugar? Y fue donde ellos. Porque eran hombres de oración. ¿Y usted sabe cuál es el culto donde más personas vienen? El domingo. ¿Y usted sabe dónde menos vienen? La oración. Ah, que yo oro en mi casa. Y Daniel se le reveló el sueño en el capítulo 2. Y Daniel, el sueño que tuvo, y usted seguro me preguntará por qué estoy hablando de esto. Es importante porque el capítulo 3 de esa estatua que usted ve ahí, que usted que vio ahí,
tiene que ver mucho con lo que pasó en el capítulo 2. El sueño que tuvo Nabucodonosor. La estatua tenía una cabeza de oro fino, la cabeza nada más. El pecho y brazo era de plata. Y el vientre y sus muslos eran de bronce. Y la pierna de hierro. Y los pies eran de barro. Así era la estatua del sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces Daniel, sabemos la historia, Daniel interpretó el sueño. Le interpretó todo. Y en el capítulo 3, Nabucodonosor hizo una estatua completamente diferente, totalmente diferente, y la hizo 100% de oro. 100% de oro, no puso los pies de barro ni nada. Era un desafío de lo que pasó en el capítulo 2 a Daniel para hacerle ver que él era el que gobernaba, el dueño del universo, del mundo, era él, y también para poner su poder no solamente político, sino también religioso. La estatua que Nabucodonosor hizo. Yo quisiera pedirle a Oscar Caben, que tú estás cerca de mí, ven acá. Traje, por lo que aquí hay muchos contratistas que conocen de esto. Háblame esto por allá. Mira, vete para allá. Vamos. Dale. Al paso, porque no me lleve, espera. Sigue. Al pasito, porque no se dañe la cinta. Sigue. Ok, sigue. Ahí. Mire la distancia que está Oscar. Dale más, Oscar, dale más. Ahí está. Multiplique eso por 3. Gracias, Oscar. Déjala ahí. Gracias, Oscar. Yo le dije a Joel que me midiera el codo de él. Antes del culto, Joel pensó como que yo le iba a regalar algo. Y se me está cogiendo la medida. Es que la estatua medía 60 codos de alto por 6 codos de ancho. Esa estatua que está ahí. El codo, la medida del codo era aproximadamente entre 17 pulgadas y media a 20 pulgadas. Y resulta que Joel me llevó mucha pulgada a mí porque el brazo es más largo. Es decir, por eso se medía mayormente entre 17 pulgadas y media, lo que era la medida del codo a la punta de la mano, entre 17 a 20 pulgadas. Entonces yo calculé 20 pulgadas. Para convertir esas pulgadas a pie, yo tuve que multiplicar los 60 codos por 20, me dio 1200 pulgadas y la dividí entre 12 y me dio 100 pies de alto. O sea que cuando usted se pare allá afuera en el parqueo, si usted mira el edificio, la estatua era más grande que el edificio. Oro puro. El espacio, la anchura era de 10 pies. ¿Por qué? Porque eran 6 codos. Y 6 codos multiplicados por 20 son 120 pulgadas. Llevada a pies serían 10 pies. Hay contratista aquí, ¿no? Así estaba la estatua. Imponente.
Y las cosas muchas veces no salen como usted cree que deben salir. Por eso, entrando ya directamente al tema para ir terminando, el tema de hoy lo hemos titulado ¿y si no? ¿Y si no? A veces usted hace un plan y el plan no sale como usted estaba esperando. A veces usted está pasando por una situación y usted piensa que Dios se va a meter a salir a sacarlo rápidamente de la situación. Pero no pasa así. Y a veces Dios dice, no, porque esa situación es parte del proceso. Hay algo más grande que yo voy a hacer contigo. Así que tú vas a tener que pasar por ese problema, por esa situación, porque yo tengo que manifestar mi gloria. Y Nabucodonosor hace esta estatua. Y si vamos a leer, porque no lo voy a leer por asunto del tiempo, el capítulo 3 de Daniel, del 1 al 18, del 1 al 18 narra esta historia. Hizo la estatua y pidió a 8 grupos, de los cuales Daniel estaba en el primer grupo de importancia, que tenían que adorar obligatoriamente esa estatua. Mire, a como de lugar tenían que adorar la estatua. Y le pidió a los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los que estaban gobernando algo, que tenían que doblar su rodilla aquí. Y dice que cuando trajeron la imagen, me gusta esta parte porque dice, el versículo 5, que cuando oyeran a sonar la bocina, las trompetas, los tamboriles, el arpa, salterio, la zompaña, la zompoña y cualquier otro instrumento musical, todo el mundo tenía que doblar la rodilla. Pero vieron 3 personas que no doblaron sus rodillas. Y esto lo supieron unos sátrapas enemigos, lo mismo que fueron donde el rey a meter a Daniel en la fosa de los leones. Esa es otra historia, porque se prohibió horario y Daniel no le hizo caso y siguió orando y metieron a Daniel en la fosa de los leones. Esos mismos sátrapas, por envidia, fueron donde el rey Nabucodonosor le dijeron, mira, ahí hay 3 que tú pusiste dirigiendo unos pueblitos por ahí, que dijeron que no van a doblar la rodilla. Y el rey le dice a Nabucodonosor, tráiganmelo. Necesito hablar con ellos. Y lo trajeron delante de Nabucodonosor. Lo trajeron delante del rey. Y el rey le pregunta, ¿por qué tú no puedes doblar las rodillas? Señores, es que esto es algo extraordinario lo que está pasando. Era imposible que estos muchachos doblaran sus rodillas delante de esta imagen, porque Nabucodonosor se lo estaba pidiendo. Óigame, Nabucodonosor, tú me desbarataste mi ciudad, me desbarataste mi pueblo, me desbarataste el templo, me llevaste prisionero y ahora quiere que yo cambie de fe. Quizá usted no tenga a Nabucodonosor delante de usted. Quizá usted no tenga a Nabucodonosor delante de usted. Quizá usted no tenga un rey que le dice dobla tu rodilla, pero hay situaciones que te lo van a pedir. La pastora tocó un versículo que está dentro de los versículos que yo voy a tocar aquí, acerca de que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
¿Cuántos son adoradores del Señor? En espíritu y en verdad. Usted no puede adorar, no podemos adorar a alguien que no obedecemos. Se adora a alguien que usted obedece. Y si usted lo obedece porque usted cree en esa persona, y Sadrach, Mesach y Abednego estaban dispuestos a no doblar sus rodillas delante de esa imagen. Porque van a llegar a nuestras vidas momentos que tenemos que decidir. ¿Y qué vamos a hacer? Tienes que hacer esto o aquello en el trabajo, o si no te votamos. O tienes que hacer esto o aquello en el matrimonio, o si no. Si no lo hace, te vamos a meter en un horno. Porque cuando uno pasa por situaciones, pasa por un horno. Muchos dicen desierto, otros dicen horno. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron frente a Nabucodonosor, oiga lo que dice aquí. Versículo 15, voy a leer estos 3 versículos rápidamente. Versículo 15, 16, 17. Ahora pues, le dice Nabucodonosor, ¿estáis dispuestos para que, una pregunta, ¿están ustedes dispuestos para que al oír el sonido de la bocina y todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? Porque si no la adoraran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios, le pregunta al final, lo va a librar a ustedes de esto? ¿Usted cree que Nabucodonosor no sabía? Sadrach, Mesach y Abednego no sabían que Dios lo iba a librar. Es que Nabucodonosor se metió con 3 muchachos que no debió meterse. Yo quisiera que alguien aquí entienda esta situación, pues yo siento que le estoy hablando a varias personas aquí. Hay situaciones que llegan a tu vida y tú tienes que pararte y decirte, te metiste con la mujer equivocada, te metiste con el hombre equivocado, te metiste con el hijo de Dios equivocado. ¿Por qué estos jóvenes tenían esa autoridad para hablar? Porque Daniel fue donde ellos a pedirle que orara para que Dios le revelara a Daniel el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2. Entonces estos jóvenes sabían que Dios estaba con ellos. Estos jóvenes sabían que el Dios que les reveló el sueño era el mismo Dios que lo podía sacar de esa situación. Y dice que versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que nosotros hablemos de este asunto más. Oiga, un rey, usted le diga a su jefe, mira, lo que tú me estás pidiendo, yo no quiero hablar más de este asunto. Dice 17, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Atención a esta palabra porque lo final fue profético. Estos 3 jóvenes dijeron ya que lo que iba a pasar con ellos, que iban a ser librados. Fíjese que dice, nos va a librar de tu mano y nos va a librar del horno. Pero el versículo 18 que marca el título de este tema. Y sabemos la historia. Podemos ver la imagen cuando estuvieron ellos en el horno. Cómo la presencia del Señor estuvo con ellos. Y dice que no se le quemó ni siquiera los calzados de sus pies. Ellos conocían lo que había en Isaías. Ellos sabían lo que Isaías dijo. Vamos a leer ese versículo más adelante, pero ellos saben lo que Isaías dijo. Lo que el Señor dijo a través de Isaías. Aunque pase por las aguas, no te vas a ahogar. Pasaron por el mar Rojo y las aguas se abrieron.
Aunque pase por el río, no te anegará. El río Jordán se abrió delante de ellos. Y después dice, y aunque pase por el fuego, no te quemará, ni la llama va a arder en ti, porque yo soy tu Dios. Es que si usted conoce lo que Dios ha dicho de ti, lo que va a hacer contigo, tú no tienes que temer. Por eso hemos cantado, no temeré. Pero todo iba bien hasta ahí con ellos, hablando con Nabucodonosor. Viene el versículo 18. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender qué es la voluntad permisiva y la voluntad soberana de Dios. Versículo 18 dice, mira, Dios nos va a librar. Dios nos va a librar. Dice el versículo 17, de tu mano y del horno. Y ustedes saben que el horno lo calentaron 7 veces más. 7 veces más. Y es ahí lo bonito del caso, es que el horno estaba calentado de una manera anormal. Anormal. Porque no se calentaba así. Pero para ellos lo calentaron anormal. Pero tengo una palabra para ti, quiero que te grabe esto. Porque dentro de las cosas anormales es que ocurren los milagros. Cuando tú ves que las cosas no están funcionando, es que ocurren los milagros. Es que Dios se mete. Pero estos 3 muchachos, vuelvo y reitero sus nombres para que se lo graben, porque sus nombres no eran esos que estaban ahí. Su nombre, Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach era Ananías, Mesach era Misael y Abednego era Azarías en hebreo. Estos 3 muchachos le dijeron a aquel rey, Dios nos va a librar de tu mano y del horno también. Y si no, versículo 18, se lo digo en un castellano llano, lo que quiso decir esto, como hablamos muchas veces nosotros. Y si Él no quiere, y si a Dios no le da la gana, sepa tú, oh rey, que no te vamos a adorar, preferimos que nos queme. ¡Ah! ¿Usted cree que es fácil pararse en esa posición? Usted y yo tenemos que estar seguros de lo que es decir, y ese si no. Cuando llega un diagnóstico, cuando no hay finanzas, cuando usted sabe que la cosa no anda bien, y usted ve esa situación delante de usted y usted diga, yo no me voy a caer aquí. Dios, tú sabes que y si tú no quieres, esto no me va a vencer a mí, porque yo sigo creyendo en ti. Yo sigo creyendo en lo que Dios dijo. Yo sigo creyendo en lo que Dios dijo. Y si no, ¿te has preguntado tú acerca de ese y si no? Y a veces hay momentos que tú estás orando y las cosas como que no funcionan de una vez. Y tú después que pasas por el fuego, dices, Señor, ¿por qué tú me dejaste pasar por aquí? Y no te das cuenta que tú pasaste y sigues vivo. Que pasaste y nada te faltó. Que pasaste porque Dios estuvo contigo. Ya usted sabe lo que sucedió ahí cuando hubo ese si no. Cuando lo metieron al horno, ¿usted sabe lo que pasó? Nabucodonosor, siendo un siervo que dice la Biblia que Dios lo escogió, pero se puso arrogante. Nabucodonosor. Borren eso. Se puso arrogante. Tuvo que reconocer que el verdadero Dios era el Dios de Sadrach, de Mesach, de Abednego y de Daniel. Tengo para decirte que los que te están poniendo la vida imposible,
los que están poniendo situaciones delante de ti, cuando Dios te saque de esa situación, van a reconocerle que tú eres una hija de Dios y que el Dios que tú le sirves es el Dios verdadero. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Hay unos versículos que lo voy a leer rápidamente y ya terminé. Hay muchos ejemplos de casos de donde se tuvo que decir y si no. Muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Juan el Bautista pudo decir, yo no quiero. Pero Juan el Bautista dijo, bueno, ¿y si no? Si tú no quieres salvarme, voy a tener que decirle la verdad, que el rey está viviendo con otra mujer que no es la de él. La muerte de Jesucristo. El mismo Jesucristo dijo, hágase tu voluntad, quita de mí esta copa, que no se haga, no, pero que no se haga como tú quieras, sino no como yo, como tú quieres que se haga, Señor, al Padre. Muerte de Esteban, el primer mártir. Esteban pudo decirle al Señor, no me dejes morir apedreado. Pero y si no, que se haga. Y murió apedreado. Pablo fue encarcelado muchas veces. Pero pudo haber sido que Pablo diga, Señor, no me dejes pasar por las cárceles. Pero Pablo dijo, y si no es tu voluntad, que me metan preso todas las veces. Y gracias a esos momentos que pasó Pablo, usted y yo estamos aquí porque Dios lo usó a él para que llevara el evangelio a Europa, de Asia pasar a Europa, de Europa pasar a los Estados Unidos y de los Estados Unidos pasar a América. O América al área hispana. Juan el apóstol pudo haber dicho, Señor, yo no quiero estar en la isla de Pasmo. Me mandaron a una isla desterrado, pero y si no, tú no quieres evitarlo, aquí tienen que mandarme. Lo mandaron a la isla de Pasmo. Dice Habacuc capítulo 3, versículo 18 y versículo 17 y 18, dice lo siguiente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y yo agrego aquí, ¿y si no hay más higuera? ¿Y si no? ¿Y si no hay más uvas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si Dios no va a proveer eso? ¿Y si no hay terreno fértil ni nadie que te ayude en la tierra a ararla? ¿Y si no hay más ovejas? ¿Y si no hay más vacas? ¿Y si no? ¿Estaríamos dispuestos a seguir adelante y aceptar la soberana y incuestionable voluntad de Dios? ¿Y si Dios no quiere hacer lo que tú quieres? ¿Y si Dios no quiere que suceda como tú quieres que suceda? ¿Estaremos dispuestos a seguir sirviendo? ¿O haríamos como muchos que nos vamos de la iglesia? Y muchas veces decimos, esto es fuerte lo que estoy diciendo, muchas veces decimos, yo estaba mejor allá antes, venía esto aquí. ¿Usted sabe por qué estas cosas suceden muchas veces? Porque muchos predicadores enseñan de aquí arriba que esto es fácil. No, entrega su vida al Señor y todo se va a solucionar. Y resulta que no es así, porque cuando usted le arrebata un arma al enemigo, cuando usted se mete más con el Señor, entonces usted llega y no tiene para pagar la renta y al mes lo sacan. Y dice, yo conocí un muchacho colombiano que dijo, yo estaba mejor cuando yo estaba en el mundo. Porque ahora yo no tengo trabajo, perdió el trabajo, lo sacaron del apartamento y se fue al mundo otra vez. Es decir, yo quiero que usted entienda, y si no, ¿estaríamos dispuestos a seguir adelante? Y dijo Job, en el capítulo 1, versículo 21,
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A Sadrach, Mesach y Abednego le habían quitado su lugar de nacimiento, su forma de vestirse inclusive se lo habían quitado, su idioma natal se lo habían quitado, pues estaban hablando el idioma acadio, que era que se hablaba en ese entonces. Le habían quitado sus nombres inclusive, pero jamás pudieron cambiarle su identidad. ¿Está usted dispuesto? ¿Estamos dispuestos nosotros que pase lo que pase, no cambiemos nuestra identidad con el Señor? Porque pueden pasar muchos si no en nuestras vidas. ¿Estaríamos dispuestos a mantenernos firmes? Más dice el versículo que la pastora trajo a colación. Más, Juan 4, 23 y 24, más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y regáleme 30 segundos en esta partecita porque le voy a decir, el tiempo está ya, estamos viviendo en este tiempo de que el Señor viene pronto. Y estos adoradores tienen que estar aquí sentados hoy en día. Nosotros somos la generación que vamos a tener que confrontar al enemigo cara a cara. Nosotros somos la generación que vamos a tener que ver a Nabucodonosor de frente y decirle no. Y si no, Dios no quiere, no. No, pero aunque Dios no le dé la gana de hacerlo conmigo el milagro, no. No se doble, porque si usted se dobla, usted está representando en la calle, donde quiera que usted vea en su trabajo, a una iglesia, a la iglesia de Cristo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Ahora, dice Isaías 43, así ha dicho Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Podría cambiar esta palabra y decir, ahora sí ha dicho Jehová, creador tuyo, oh río de liberación, oh hermanos que están presentes aquí, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre nuevo, ustedes son míos, dice el Señor, mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegará. Cuando pase por el fuego, no te quemarás. No solamente no te va a quemar, que ni la llama tú la vas a sentir. Tú lo que vas a sentir es como un aire acondicionado. Quiero aclarar esto, no se meta en un fuego de verdad. No, porque él dijo que el fuego no me va a quemar. Esto es, usted tiene que saber que esto es los problemas que pueden venir a su vida. Quiero aclarar eso, porque hay gente que dijo, el que predicó dijo que me metiera en fuego. Tampoco provoque situaciones donde Dios tiene que sacarlo, es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay situaciones que usted se la busca y entonces, ay Dios, y si no, que si tú fuiste que te lo buscaste. Estamos hablando de situaciones que fue injusta con usted. Ni la llama arderán en ti, porque yo Jehová tu Dios, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, el Santo de Río de Liberación, soy tu Salvador. ¿Habrá alguien aquí en este lugar? Yo soy el primero que voy a estar aquí. Voy a pedir al pastor que ore por mí. Pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas. No se sientan mal. Somos una familia. Yo comparto mucho con mi esposa María Mercedes cuando yo me siento mal. Cuando está pasando situaciones y yo supuestamente soy el hombre fuerte, pero ella es la fuerte. Ella es la que me controla, me quita el sueldo, me quita todo.
porque es mejor administradora que yo. Pero si usted está pasando por una situación, vamos a orar por usted en esta noche, en esta tarde. Póngase sobre su piel y el que quiera venir aquí adelante, yo le voy a decir al apóstol Carmen y al apóstol Frank que ore por nosotros. Este es el momento de decirle al Señor, Señor, y si no, aquí estoy. El altar está abierto. El altar está abierto. Puede pasar.